Ya está con nosotros, lo recibo así chusmeo con Nicolás. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Todo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al revés, Nico, gracias a vos por aceptarla. Es el autor de Breve Historia sobre la propiedad privada de la tierra en el Uruguay. 1754-1902, está editado por Banda Oriental. Ya vamos a hablar de lo que va a pasar esta noche, ya vamos a hablar del libro. Pero antes, Nico, del 1 al 10, 1, nada, 10 máximo. ¿Qué tan futbolero sos? Bueno, 8. 8. 8, sí. ¿Se enriquece ese número con flecha para arriba o flecha para abajo en un mundial, por ejemplo? Bueno, claramente. Ni hablar, ¿no? Claramente. Entonces está. O sea, la agenda está marcada, por lo menos los 3 primeros partidos de Uruguay. Sos un público ideal para este mensaje. Pero no esa gente que te dice, no, pero también juegan Irán-Inglaterra, ¿cómo vas a poner una rana? Eso no. Pero sí Pero juegan Irán-Inglaterra. Sí, pero sí. ¿Tanto como eso no? Pero sí los 3 partidos de Uruguay. ¿Vos de qué año sos? ¿Naciste? Del 85. Claro, sos un chiquilín. Entonces, porque antes en el Mundial del 86 siempre digo que yo lo vi entero. Yo trabajaba en Paganini y Rossi. O me estoy deschavando ante mis patrones. Pero hacía trámites en la calle. ¿Ah? Los depósitos, pagar UTE, Antel, Urefi, que era BPS ahí frente a la... Toda esa cosa de trámite, de una sucursal a otra. Entonces eso te daba libertades. Y yo siempre digo que en el Mundial 86 yo vi todos los partidos que se pasaron por televisión. Los vi todos en la casa de mi amigo Fernando Rama, gerente de Santillana, hoy día, que vivía en la Ciudad Vieja. Y me acuerdo que yo él me dejaba la puerta abierta y yo entraba, y así como entraba me sentaba a ver el partido. Era como un hábito. Pero claro, pasaban muchos menos partidos que los de ahora. Sí, claro. Es decir, los de Uruguay, que esos por supuesto los veía todo el mundo, y algún que otro importante, ponele, pero entonces decir todos da la impresión de que no fuiste a laburar en todo ese mes. Claro, que creo que el primer mundial que pasaron todos fue el de Francia 98, ¿no? Ahí estoy perdido. Me acuerdo que fue el mundial al que no fuimos, por otra parte. Claro, pero fue el año que llegó el cable a la casa de mis padres y me acuerdo que ahí vi muchos partidos de ese mundial. Y te quería contar que en el 2002, que clasificamos, dirigidos por primero Pasarela y luego por Púa. Y después por Víctor Púa, y que, bueno, ni siquiera pasamos la serie, ¿no es cierto? Como recordarás, el emblemático partido del cabezazo del Chengue, ¿no? Sí. ¿Te acordás que íbamos perdiendo por 3 goles en el primer tiempo? Y llegamos a empatarlo en el segundo tiempo, pero no nos dio para hacer el cuarto. ¿Estoy bien? Sí, lo recuerdo. Sí. ¿Sabés que lo vi? Y por eso hago el cuento, con Eduardo Larranois en su casa, de madrugada. ¿Te acordás que los partidos eran en madrugada? Entonces fuimos, Eduardo con su familia, yo con la pareja de aquel entonces, y fuimos a ver el partido. Y el primer tiempo fue espantoso y además muy triste y dice Eduardo dice, esto se arregla con música. Y en el entretiempo agarra la viola y ya estábamos en otra casi, porque bueno, está. Y empieza y empieza el partido y hace un gol Uruguay. Eduardo, y hace otro gol. Eduardo, no se te ocurra ir al baño y dejar la guitarra. Lo que nadie sabe es que Uruguay llegó a empatar ese partido porque Eduardo Larranois tocaba la guitarra. Pero eso creo que lo sabe Púa, ni siquiera los futbolistas, ¿no? Bueno, eso a propósito de historias del Mundial. Bueno, quiero contarles que Nicolás, el investigador, docente, escritor, es doctor en Filosofía y Letras, mención Historia, esto en la UBA, ¿verdad? En la Universidad de Buenos Aires, sí. Y asimismo es magíster en Ciencias Humanas, con opción Historia Rioplatense, licenciado en Ciencias Históricas, opción Investigación, esto por la UDELAR, la Universidad de la República. Y además forma parte, entre otras cosas, se desempeña como profesor titular en régimen de dedicación total de Historia Americana en el Instituto de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, y también integrás el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no es cierto? Sí. Bien, muy bien. Y ha publicado Breve Historia sobre la propiedad privada de la tierra en el Uruguay, 1754-1912, que podemos decir que es como un hijito de un año sabático, ¿no? Es consecuencia del año sabático que tuve entre agosto del 2021 y agosto de este año, sí. Bien, y para que yo lo entiendo mucho, cuando uno tiene un año sabático, sí. ¿Es un año que necesariamente uno lo usa para producción? Bueno, no, puede tener muchos resultados. Porque también podría ser, bueno, me mato. Quienes somos de dedicación total en la Universidad de la República, cada 7 años tenemos un año llamado sabático, que uno piensa en el año sabático como un año de vacaciones, ¿no? Sí. Y los jóvenes dicen, me tomo un sabático para pensar
qué quiero hacer, si quiero seguir estudiando, quiero trabajar. En realidad nosotros lo que hacemos es presentar un plan de trabajo que puede ser muy variado y puede tener distintos resultados, y en ese plan de trabajo uno ofrece distintos productos. En mi plan de trabajo, uno de los productos que ofrecía como resultado era justamente el libro, porque el sabático me exonera de la posibilidad, me exonera de la responsabilidad de dar clases. Claro. Entonces, las actividades que a mí el tiempo que a mí me insume preparar las clases, dar las clases, ahora lo aproveché para sentarme a escribir largo, ¿no? Porque, bueno, uno tiene tiempo para escribir corto, ¿no? En el mundo del articulismo, de las publicaciones arbitradas, etc. Pero bueno, pude estar encerrado varios meses, y cuando digo encerrado es... No salía a la calle, obviamente, ¿no? Pero durante mucho tiempo trabajando en forma sostenida. Sin que la pandemia tuviera incidencia. Exacto, y solo escribiendo el libro. ¿Y eso lo hiciste aquí en Uruguay? ¿O? Sí. Ajá. Sí. ¿Y cómo perdóname la pregunta un poco académica, pero presumo que a la gente puede interesarle. ¿Y cómo desarrollás ese trabajo, esa concentración, esa soledad en el ritmo de tu gente, tu ciudad, tu familia? Eso lo puedo resolver bastante bien. Yo había hecho algo que me ayudó mucho y que ahora siempre que puedo se lo recomiendo a los colegas, y es lo siguiente. En el primer semestre del 2021, o sea, en el primer semestre del año pasado, di un seminario de investigación para estudiantes de la licenciatura sobre este tema. Entonces dije, voy a pensar el programa del curso como un índice de libro. Entonces, cada clase era un pedacito del libro, ¿no? Entonces, cuando me pude sentar a escribir... O sea, te marcaste una autoestrategia, como bien dice. No lo tenía escrito, obviamente, pero sí tenía, muchos esquemas armados que salían o eran resultado de esas clases que había preparado, y que, por supuesto, también se enriquecieron con el aporte de los estudiantes, claro, en el diálogo, en el vínculo, ¿no? Ajá. Y entonces, eso me resultó mucho más fácil. Eso por un lado. Y después, por otro lado, sí, uno precisa... La historia, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El ejercicio de la investigación en historia tiene un componente central en la disciplina, ¿no? O sea, como en cualquier área del conocimiento, o como en cualquier profesión, o como en cualquier deporte, ¿no? Es decir, nosotros... Es un trabajo un poco aburrido a veces, ¿no? Es decir, esto de la soledad, de estar solo, aunque siempre creces en colectivo y en equipo, pero también implica, muchas horas de estar sentado y de ser disciplinado y de tratar de abstraerte del exterior. Y cuando digo el exterior, no es solo lo que pasa en la puerta de la casa de uno o en la esquina, sino hoy en día también que estás escribiendo en una computadora con acceso a internet, y claro, y no lo podés evitar, o tenemos el WhatsApp. Yo silencio todo y trato de sentarme a escribir. Y esa es mi mejor estrategia, ¿no? Uh-huh. Bien, y en ese contexto, cuando vos arrancaste con lo que después terminaría siendo la breve historia sobre la propiedad privada de la tierra en Uruguay, de algún modo ya nos contaste que el haber diagramado el curso, una especie de imagen y semejanza del orden del libro, eso contribuyó, pero... Repito que otra vez seguramente te formulo algunas preguntas que para vos son llover sobre mojado. ¿Por qué entendiste, y en particular para tus alumnos de grado? Grado en humanidades. Sí, en la licenciatura en historia. Que el concepto ese, la historia de la propiedad privada de la tierra en Uruguay, podía ser un ítem, un ancla lo suficientemente fuerte para concentrarnos en él? Bueno, por dos motivos. El primero, porque es un tema... en mi muy modesta opinión, con tremenda actualidad, ¿no? Es decir, la tierra ha sido históricamente un problema, en el sentido de que su distribución, el acceso a los recursos naturales en general, siempre ha sido motivo de disputa en el mundo y en el Uruguay en concreto. Eso por un lado, ¿no? A su vez también, hasta el día de hoy, seguimos discutiendo sobre la tenencia de la tierra, sobre las características que tiene ese acceso a la tierra, ¿no? En la última campaña electoral esto se ha agudizado, ¿no? Es decir, discutimos sobre, por ejemplo, la enajenación de predios vinculados al Instituto Nacional de Colonización, que estaba en el articulado de la Ley de Urgente Consideración presentada por el actual gobierno. Entonces, es un tema que tiene actualidad,
¿no? Es un tema que tiene actualidad porque hoy tenemos sociedades anónimas propietarias de tierra, es un tema que tiene actualidad porque, bueno, lo que se llama economía familiar y producción agrícola o producción ganadera familiar, que serían los pequeños propietarios o los pequeños poseedores de tierra, hoy están desapareciendo en aras de grandes extensiones territoriales. Es un tema que tiene actualidad también porque, digamos, hoy ha cambiado la forma de entender el vínculo con la tierra. Es decir, hace 50 años el productor ganadero o el productor rural era el propietario de la tierra y el propietario de los animales, sí, y además trabajaba la tierra. Sí. Hoy en realidad también tenemos un capital rentístico, ¿no? Una base que es que los propietarios de la tierra alquilan sus tierras a terceros para distintas actividades agrícola-ganaderas, ¿sí? O para la forestación o para la producción de distintos productos agrícolas, como puede ser, y como nosotros sabemos, por ejemplo, la soja, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto de terratenencia... Desde granos a bichos. Desde granos a bichos, digámoslo así. Entonces, el concepto de terratenencia se ha modificado. Claro. El modo de producción o la modalidad de producción se ha modificado, y eso implica que nosotros lo tengamos que pensar como país, ¿no? Es decir, bueno, este es el desarrollo económico que queremos. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, estoy diciendo que lo tenemos que pensar. Sí, claro. Eso por un lado, ¿sí? Entonces, de ahí que tenga esa... Y vos decís que eso que está en cambio bien explícito, y yo diría relativamente vertiginoso, porque sí, en relativo tiempo corto cambió bastante, ¿no? Exacto. Esto que vos... Exacto. Bien. Uno podría decir, bueno, esto pasa porque es una realidad que dialoga con el presente en lógica del futuro. Entonces alguien podría decirte, mirá, Nico, no embromes, ¿sí? Te parecerá bien o mal, mejor o peor, y está bien que como Estado, nación, tengamos estrategias acerca de estos asuntos, ¿no? Si nos parece bien, bueno, vamos a promoverlo y a estimularlo. Si nos parece mal, vamos a ver cómo lo empezamos a sujetar, a minimizar, a desestimular, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y mirá, Nico, lo que le está pasando al Uruguay, lo que le está pasando al planeta entero, y mucho más en economías fuertemente agroindustriales como las nuestras, ¿no? Así que no da ni para sorprenderse. Vos lo que decís, que creo que esto último no lo estás desconociendo, se me ocurre pensar, es que estas cosas también dialogan con el pasado y cómo están servidas las piezas. Exacto, ¿no? Esa sería la hipótesis. Nosotros también, como país, y eso tiene que ver con el presente, pero que tiene que ver con el pasado también, nos presentamos ante el mundo como un país garante de la propiedad privada, ¿sí? Y yo no digo que la propiedad privada esté mal, ¿no? Es decir, yo no hago un argumento en contra de la propiedad privada, mi intención no es esa, ¿no? Pero la propiedad privada es, en primer lugar, bueno, un concepto jurídico, ¿sí? Que genera consecuencias, ¿sí? Aunque nosotros, vos y yo o cualquiera de los que nos está escuchando, podemos desconocer cuáles son las leyes vinculadas a la legislación relativa a la propiedad privada, pero sabemos que si robamos, si sabemos que entramos si entramos en un campo privado, vamos a tener un problema. Pero no sabemos de memoria las leyes. Claro. ¿Eso qué es? Eso es una construcción. Sí, vos en el libro haces hincapié como en 3 grandes focos, y uno de ellos es a propósito de la propiedad privada, el valor incuestionable que Exacto, tiene, ¿no? Es decir, y cuando decís así, da la sensación de que, bueno, me está diciendo una obviedad, porque claro, pero eso fue una construcción. Eso. Ahí tiene el valor histórico, es decir, yo parto de la idea o del planteo que no existió siempre una definición de propiedad privada como la conocemos hoy, ¿no? Que es esa propiedad privada individual, indivisa y en algún sentido incuestionable, porque la propiedad es un valor, ¿no? Es decir, vamos a un foro internacional como país, en el lugar que sea, y ¿qué es lo que ocurre? Nuestros ministros de Economía, nuestras ministras de Economía, o el ministro que sea, dice, inviertan en Uruguay porque es un país donde ustedes van a tener claro, seguridad y respeto a la propiedad privada. Es decir, nadie la va a expropiar. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ese valor, ese carácter de la propiedad privada tiene un recorrido histórico que en mi interpretación, en mi punto de vista, que por supuesto es una interpretación abierta, posible de ser discutida y rediscutida. En estos mismos términos lo decís en el libro, ¿no? Exacto. Comienza en el siglo XVIII. Comienza en el siglo XVIII, ¿por qué? Porque el proceso de ascenso de la propiedad privada como un valor, ¿sí?
comienza en ese momento, comienza en esa etapa, pero no existía una sola definición de propiedad privada. Convivían múltiples formas de acceder a la tierra, de usar el suelo y de definir la propiedad. Pero y de ese modo, una de las cosas que bueno, transcurriendo por tu libro, a uno le empieza a surgir es que esa estructura de la propiedad privada, esas lógicas que empezaron a regir quién es el dueño de la tierra, sí, no son necesariamente lógicas que hayan sido las mismas en todo el planeta. No. Bueno, esa es una cosa que, aunque te parezca bien en todo el territorio del Uruguay. Bueno, entonces me parece interesante conocer eso, ¿no? Exacto. Aquella cosa que alguna vez estudié a propósito de debates actuales políticos, económicos, porque todo esto dialoga con eso, ¿no? Que es que, bueno, que en Estados Unidos las grandes extensiones, un tipo que tenga mucha tierra no existe, porque más bien son dueños de parcelas más bien pequeñas, ¿no? En fin. En algunos casos sí, en otros no. Bueno, ahí está el tema de las lógicas de los estados distintos, ¿no? Claro, y en otros, pero con otras regiones con las que nos comparamos sí. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos como país, ¿no? Faro como Faro Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Sí, y uno ve el proceso. Mucho se habla de Nueva Zelanda. Por eso, y uno ve el proceso de apropiación de la tierra neozelandés, que muchas veces se compara con el uruguayo, sí, y es extremadamente distinto, ¿no? Ajá. O incluso la provincia de Buenos Aires en Argentina, ¿no? Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene unas características que en algunos casos tiene similitud el modo de apropiación de la tierra y en otros no tanto, ¿no? Es decir, entonces, ¿cuál sería esa característica que empezó a asumir el Uruguay antes de ser Uruguay? Por lo que... Bueno, además es ¿no? Un proceso que es antes de ser el Uruguay. Bueno, lo que yo planteo en el libro es que en realidad lo que existió hasta entrado el siglo XX son poseedores de tierra, ¿no? Es decir, y que esos poseedores de tierra, en forma, digamos, paralela a la construcción de una arquitectura legal y a una legislación que lo que buscó o a lo que apuntó fue a legitimar estos derechos propietaristas, ¿no? Es decir, que la posesión se convirtiera en propiedad, ¿no? Bueno, que esos poseedores de tierra tuvieron que transitar un largo periplo para ser reconocidos como propietarios. Es decir, que no siempre en la historia del Uruguay existió propiedad privada. Y eso lo pongo con algunos ejemplos, se lo señalo con algunos ejemplos en el trabajo. Uno de ellos es, por ejemplo, es por caso el que establece que en el periodo colonial y hasta la Revolución, todas las tierras pertenecían a la monarquía. O sea, había algunos propietarios. El libro comienza en 1754 sí, porque justamente una real instrucción permite que la corona enajene tierras, que es una corona, la corona española, necesitada de conseguir fondos para financiar sus guerras, para financiar su mantenimiento. Entonces es importante que la tierra empiece a ser un bien de cambio en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son procesos muy complejos donde en realidad la posibilidad de convertirse en propietario demora mucho tiempo, los poseedores en realidad ocupan ya las tierras y se consideran propietarios sin serlo, uh-huh, ¿sí? Después viene la Revolución y después se empieza a crear el Estado Oriental del Uruguay. Es decir, uno podría decir, nacemos a la vida independiente sí, a partir de las décadas de 1820 y 1830. En 1830, Juan María Pérez, que es el ministro de Hacienda de Fructuoso Rivera, o sea, nuestro primer ministro de Economía de la época constitucional, señala que el 80% de las tierras en el Uruguay son públicas. Esa relación, 50 años más tarde, es la inversa. ¿No? Es decir, el 20% de las tierras es pública, hoy estamos en el 3-4%, y eso incluye las plazas, incluye muchas cosas, pero en 1878 el 20% de las tierras son públicas y el 80% es privado. ¿Cómo se dio esa transición entre que el 80%... Pero además inmensamente veloz. ¿Cómo? Muy rápida, quiero decir. Sí, es decir, en 50 se dio vuelta años, la tortilla en medio siglo. En 50 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, ahí lo que ocurre son, por un lado, y eso es lo que intento estudiar en el libro, discursos que legitiman la necesidad de tener propiedades privadas, ¿sí? Que es decir, que el Estado renuncia a sus tierras, porque lo que hay son argumentos económicos, es decir, que aquel que sea propietario va a trabajar la tierra con mayor ahínco, uh-huh, va a poblar, uh-huh, va a tener otra relación u otro vínculo con la tierra, va a invertir sabiendo que la tierra es suya y no de otros, ¿no? Pero eso implica, por ejemplo, reconocer como propietarios a personas que eran poseedores, y no estamos hablando de alguien que tenía
3 o 4 hectáreas. Estamos hablando de grandes latifundistas, de grandes terratenientes, de miles y miles de hectáreas, ¿no? Que, bueno, se ocuparon en un momento de familias que eran dueñas de prácticamente en algunos casos departamentos enteros. Claro. ¿No? Estoy pensando en los García de Zúñiga, por ejemplo, que eran dueños de tierras en Colonia y en Flores de una extensión que serían prácticamente todo el departamento de Flores, ¿no? O estoy pensando en la familia Durán, que es prácticamente dueña de todo. A ver si entiendo. Sí. Los García de Zúñiga, Sí. solo para que oficie de ejemplo, como el ejemplo paradigmático de una sola familia poseedora de muchísima tierra. Cuando Uruguay se inicia la vida independiente, Sí. ¿ya eran los dueños de esa muchísima tierra? Eran los dueños de esa muchísima tierra, pero eran poseedores. Lo que empiezan a presionar muchos de estos sectores económicos, muchas de esas familias, es convertirse en propietario legítimo y que sea el Estado, es decir, el Estado como centro, como el espacio de regulación, el que les reconozca su condición de propietarios, ¿no? Y eso es lo que van logrando, y para eso se elaboran discursos favorables a la propiedad de la tierra y se va configurando una legislación propietarista, ¿no? Exacto. Y bueno, eso genera litigios en los tribunales de justicia. Genera litigios donde ahí es que empiezan a aparecer estas definiciones superpuestas de la propiedad, ¿no? Porque, por ejemplo, se enfrenta un poseedor que dice que es el propietario de las tierras desde el siglo XVIII con vecinos, muchos de ellos pobres o muchos de ellos que ocupan parcelas de tierra, que dicen que ellos son los propietarios porque la han trabajado, ¿no? Entonces entra en tensión la idea Que de la trabajado por ocupación. X cantidad de tiempo también, ¿no? Exacto. Entonces entra en tensión la idea de ser propietario simplemente por ocupar o ser propietario por trabajar. Eso son conceptos Ayúdame contrapuestos. En algún punto se vincula bastante a un hecho que conocemos aquí en la ciudad relativamente frecuente, y es que cuando personas ocupan unas tierras, acá en la ciudad mismo, ¿no? Sí, sí. Y porque no tienen dónde vivir, y allá arman sus casuchas y chucuchucu, y pasa un tiempo y se van instalando, y ya le conecta el agua a la OCE, y después viene el presunto dueño, o dueño, no sé, no quiero entrar en esa Tiene un discusión, y decir, ¡epa, soy yo! Sí. No, sos vos, pero O yo es el haciendo- Estado el que tiene ese litigio. ¿verdad? Eso Y ocurre. ahí se genera como una... Eso ocurre, ¿no? Entonces el Estado va a ir a lo largo del siglo XIX renunciando a sus tierras. Y va también muchas veces a pagar deudas con sus tierras, ¿no? Es decir, el Estado tiene prestamistas que le prestan por distintos motivos fondos porque es un fisco muy pobre, y ese Estado muchas veces resuelve Paga con tierra. paga con tierras, ¿no? Que son en algún sentido su reaseguro, ¿no? Son como hoy hablamos de las reservas. Si el Sí. Estado tiene un problema, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, hipoteca sus reservas. Las joyas de la abuela de que hablaba Valle, ¿no? Exacto, Es decir, las joyas de la abuela. Bueno, Ajá. las tierras se usa también como valor de cambio para pagar muchas veces deudas y en otros casos para pagar ¿eso ocurrió durante qué, favores políticos. tiempo? Bueno, durante todo el siglo XIX, diría. Ajá. Siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Entonces la tierra también tiene ese valor. Y entonces va Uruguay evolucionando en esa dirección y desde esa perspectiva, ¿no? Porque yo, la verdad, no me cuesta nada entender que al frágil, incipiente, inmaduro y seguramente en buena medida ignorante de cómo desarrollar un Estado, cómo hacerlo funcionar, acuciado por tantos problemas, el Estado dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, vamos a darle vamos a darle esto a la gente, porque entonces por lo menos me voy a asegurar de que algo produzca, algo se ordene, algo se civilice. Y encima no lo tengo que hacer yo, que estoy ocupado con demasiados líos, ¿no? Claro. Podría ser un poco ese Podría ser. el esquema, ¿no? La pregunta es, pasado el tiempito, ¿nos fue mal o nos fue bien con esas determinaciones? Bueno, y ya de paso, permitidme que te haga esta pregunta también. ¿Y cómo les ha ido a otros que en circunstancias relativamente parecidas tomaron otro camino? Claro. Bueno, pasado el tiempo, uno podría decir que el proceso de privatización de tierras es extremadamente exitoso, ¿no? Eso sin ninguna duda. Sí. Es En medio exitoso siglo ya se dio vuelta la porque- tortilla. Exacto, ¿no? Porque la mayor parte de las tierras dejan de ser públicas y pasan a ser privadas, ¿no? Entonces, es un proceso exitoso. Eso garantiza la existencia del gran latifundio también, ¿no? Es decir, que empiezan a aparecer grandes latifundios,
Pero para quienes se entienden como propietarios de tierras o quienes primero son ocupantes, luego poseedores y se los reconoce como propietarios, es un proceso exitoso. ¿Para quiénes no es exitoso el proceso? Bueno, para aquellos que ocupaban tierras en los bordes de las estancias, que tantas veces los hemos escuchado hablar, los agregados, los puesteros, ¿no? Las poblaciones que había en los límites de las estancias porque que también producían, que también tenían sus animales, porque comienzan a ser expulsados, ¿no? Todos hemos escuchado hablar alguna vez de un fenómeno, de un nombre que surge a fines del siglo XIX, que es el de los pueblos de ratas. Claro. ¿No? Que es un nombre, es muy fuerte, es muy despectivo, porque en realidad ahí vivía gente, vivía mucha población de ascendencia étnico-social afrodescendiente o indígena o amerindia, ¿no? Que son desocupados rurales, ¿no? Barrán y Nahum calculan que durante el periodo de la Torre hay unos 10.000 desocupados rurales de una población de 40.000, una población económicamente activa de 40.000 personas, ¿sí? Es una cifra 10.000, o sea, en todo el territorio del Uruguay, consecuencia de... Pero 10.000 de la cuarta parte, o sea, con una... de la población económicamente activa en el medio rural, ¿no? Pero mucha gente, claro, quiero decir. Claro que es mucha gente, es el 25%. Bueno, esa población es la que empieza a quedarse sin tierra, es la que comienza a ser expulsada de los predios rurales. Entonces, es exitoso, sin duda, para una parte de la población, es exitoso también en el sentido de que permite o se crean instituciones gremiales que defienden ese proceso. Estoy pensando, por ejemplo, en la Asociación Rural creada en 1871, estoy pensando en la Federación Rural creada en 1915, y no estoy diciendo con esto que esté mal, porque yo no conozco ningún asociado o afiliado a una institución, sea un club deportivo o sea una institución gremial, que no defienda los intereses de su institución. Sí, no, claro. Estoy diciendo eso, ¿no? Estoy diciendo que, bueno, que para ellos también es exitoso porque logran nuclear a un conjunto de hacendados, a un conjunto de poseedores o de propietarios rurales, y logran un sistema que defiende esa modalidad de acceso a la tierra. Bien, y te preguntaba, ¿qué pasa con otras experiencias? Señalaste al pasar, yo no sé si aplica como a modo de respuesta, que la provincia de Buenos Aires no ofrece alguna diferencia, y hablaste de Nueva Zelanda, que es como la nena mimada, ¿no? A la hora de bueno, con otras experiencias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires también hay una avanzada muy grande, que nosotros lo conocemos gracias a digamos, aquello que se dio en llamar la conquista del desierto, que ya la idea es problemática, ¿no? Sí, sí. Es decir, Roca, ¿no? Roca, ¿no? A partir de la década de 1870-80, pero ya Juan Manuel de Rosas en los 30 había iniciado una avanzada sobre ese desierto. Que es problemático hablar de desierto, porque en realidad son tierras habitadas. Son tierras habitadas por población amerindia. Claro, claro. Son tierras de colonización, o sea, no es que son tierras desiertas. Son tierras que tienen población, claro. No son tierras que tengan población para los intereses estatales. O sea, esa población no es reconocida para los intereses estatales que busca la privatización de las tierras, ¿no? Entonces, el proceso en el Uruguay, salvo algún episodio muy aislado, por ejemplo, no fue violento como sí lo fue en la provincia de Buenos Aires, donde hubo no solo represión, sino que también hubo ocupaciones de tierras por parte del Estado para luego distribuir a propietarios rurales, que fue muy violenta, ¿no? Fue en extremo violenta. Con las poblaciones... Durante el periodo, con las poblaciones amerindias, ¿no? Salvo algunos acuerdos puntuales. Bueno, Rosas era un gran articulador, pero la conquista del desierto es un proceso muy violento, ¿sí? Hay similitudes también, o hay procesos que son muy violentos, por ejemplo, me voy mucho más al norte, pero en el caso mexicano, ¿no? Es decir, a partir de la primera presidencia de Benito Juárez, ¿no? Es decir, a partir de la década de 1850 y luego con el porfiriato, la tierra, bueno, el Estado va a empezar también a distribuir tierras, ¿no? Donde nosotros hemos oído hablar muchas veces, incluso gracias a la literatura, a Rulfo, a Carlos Fuentes, sí, ¿no? Es decir, de los cacicazgos, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando nos den la tierra, el cuento de Rulfo, seguro, es un cuento emblemático. No, cuando está el llano en llamas, ¿no? Claro, no, que digamos que su gran corpus de obras es justamente Pedro Páramo y el llano en Rulfo, llamas, ¿no? Con Pedro Páramo y el llano en llamas, es un caso curioso de la literatura, en donde es probablemente uno de los escritores cumbres de habla española de todos los tiempos, sin embargo, con una obra muy pequeña, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahí, también en el caso mexicano, bueno, hay también similitudes
similitudes, aunque por ejemplo se respetan algunas de las tierras comunales o algunas de las tierras de las comunidades, ¿no? Y tienen diferencias también porque, por ejemplo, en el caso mexicano, en el caso guatemalteco, en el caso brasileño, no hay solo un problema de privatización de tierras, digamos, de la penillanura suavemente ondulada, como nos enseñaban en la escuela. Tú pensás que ellos tienen, por ejemplo, tierras, tienen selvas, ¿no? Es decir, y la selva también empieza a ser un objeto de disputa. Claro. ¿Quién pasa a ser el propietario de la selva? ¿Qué se hace con la selva? Bueno, lo seguimos discutiendo hasta hoy en el caso ahora, ¿no? de la Amazonia, claro, ¿no? Pero eso ocurrió, por claro. ejemplo, en México, en el sur de México o en el norte de Guatemala, ¿no? Ahora, Entonces, una cosa, porque se me acumulan las preguntas Sí. y se me escapan los minutos. Igual tenemos para hacer una invitación para esta noche, porque esta charla, con algunas cosas parecidas y probablemente con otras distintas, la vamos a poder retomar en el marco de las noches de la librería, que es algo que está buenísimo en sí mismo, ¿no? Poder ir a visitar una librería, qué sé yo, a las 12:30 de la noche, ¿no es cierto? La noche de las librerías, edición sexta. Esto va a ocurrir hoy y en particular quiero invitarles a que nos encontremos en la librería Banda Oriental, la que está en Teatro El Galpón, en el hall de Teatro El Galpón, 18 entre Minas y Roxlo, 18 de julio, 16-18. Pues allí desde las 7:30 de la tarde tengo la alegría, el honor, el privilegio de conversar con distintos autores, hacedores de distintos libros publicados en el último tramo por Banda Oriental. A las 7:30 de la tarde con Leticia Ponazo a propósito del lenguaje del silencio, el cementerio central como reflejo de la ciudad. Con Leticia conversamos aquí en La Mañana en Camino días atrás. A las 8:30 de la noche, el Partido Socialista de Uruguay, desde sus orígenes hasta nuestros días, el coordinador de la obra Jaime Jafé, con quien también estuvimos poniendo La Mañana en Camino. Y luego a las 9, el segundo tomo de Historia de los Conservadores, la segunda entrega de Historia de los Conservadores y las derechas en Uruguay, Guerra Fría, Reacción y Dictadura, coordinado por Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano. Con ambos estaremos conversando. Un rato después, con el prof, bueno, y con ellos, con los dos, también hemos conversado acá en La Mañana en Camino. Carlos de Masi, que estuvo días atrás y que viene muy seguido en nuestro programa. Uruguay en transición, el sinuoso camino hacia la democracia. Este libro además obtuvo el Bartolomé, el premio en el marco de la última Feria Internacional del Libro. Esto ocurrirá 9:30 de la noche. Y a las 10 de la noche, casi como para llenarnos la panza, literalmente, Los sabores de la nación, cocina e identidad en la historia del Uruguay, con Gustavo Laborde, el antropólogo, escritor, investigador, con el que estuvimos conversando también aquí en La Mañana en Camino. Pero antes, a las 8 de la noche, vamos a conversar con Nicolás Dufo, ¿no? ¿Está bien así? ¿O sí, puede estar bien, mejor? Está bien. Dufo. Breve historia de la propiedad privada de la tierra en Uruguay. Bueno, lo cierto es que con Nicolás vamos a estar conversando también esta noche. Todas estas actividades es con, por supuesto, entrada libre. Y el final a pura música con Z y los Poderes. La banda de música Z y los Poderes cierra a la 1 de la madrugada. Noche de las librerías, están todos invitados. En ese contexto te pregunto, Rafael, casi como para ingresar al último tramo de esta charla. Bueno, esa estructura en la cual se apoyó la propiedad privada de la tierra, que por supuesto, tal como lo estás diciendo, y podemos hablar sobre mucho más sobre eso, implica efectos inmediatos e históricos en lo social, en lo económico, ni hablar en lo político, ¿verdad? En cuanto... En el libro también trabajás un poco el concepto de la tenencia y la distribución de esa tenencia, digamos, quiénes son los que empiezan a tener esas tierras. Pero hay un asunto que a mí me interesa, incluso dialogando con lo que pasó en México, ¿no? Que vos señalabas. ¿Y qué pasa en Uruguay cuando arranca el siglo pasado? Y con él irrumpe el vallismo, ¿no? Es decir, ¿cómo se mueven, cómo crujen esas estructuras, si es que se mueven y si es que crujen? Bueno, no se mueven, pero crujen. Bueno, crujen mucho. Yo creo que el vallismo... Déjame ser un alumno impertinente. Sí. Y no sé si hago bien en conectarlo y si hago mal, profe, me manda el óvol. Por algo en Uruguay tenemos 8 horas de trabajo, ¿no? Sí. En la ciudad desde hace 100 años y hubo que esperar 100 años para que 8 horas tuvieran los trabajadores rurales. Entre otras Me cosas. parece que no sé, ¿qué necesitar? ¿Ciego para decir, epa, qué pasó acá? Bueno, un siglo. Claro. Sí, exacto, ¿no? Es decir, no se mueven pero crujen, yo lo definiría así. El vallismo desata lo que
Yo tengo una fuerte convicción, que no es mía, que es de Gerardo Caetano, que seguramente si ha venido al programa lo habrá dicho aquí también, y es que, digamos, a principios del siglo XX, a la izquierda del vallismo no había nada, ¿no? Yo sé que, claro, digamos, que esto es polémico, pero bueno, tiene un punto de contacto incluso entre lo que plantea Gerardo Caetano, lo que plantea el doctor Sanguinetti, etcétera, ¿no? En su último libro en particular, ¿no? En su último libro en particular, donde, bueno, su último libro en particular es un libro que recomiendo leer porque él busca, digamos, a mi manera de entender, de forma un poco errática, continuidades entre sus administraciones y las primeras administraciones vallistas, ¿no? Pero bueno, es un enfoque interesante decir, porque sí, sin duda, en eso tiene razón el doctor Sanguinetti, no vinimos a hablar de él hoy aquí, pero en eso sí tiene razón, el vallismo ha matrizado la historia del país. En todo caso, con las libertades que tenemos en una charla por radio, podemos decir que son discutibles esas continuidades. Exacto. Ahora resultan prácticamente invisibles las continuidades de sus gobiernos, sí, con esa lógica vallista, con el actual gobierno del que forma parte. También, ¿no? Eso se podría decir, ¿no? Pero bueno, pero sí tiene razón. Y no estamos adjetivando, por supuesto, ¿no? Y tienen razón muchos otros autores cuando señalan que, bueno, que el vallismo ha matrizado la historia de este país. Como otras corrientes ideológicas o como otras corrientes políticas, ¿no? Pero bueno, el vallismo es relevante. Y desata, ¿no? Entonces, decía, yo creo que a la izquierda del vallismo, a comienzos del siglo XX, no hay nada, y creo también, y esa es una convicción que podremos discutir, pero es una convicción que es más mía, si se quiere, el vallismo desata la tormenta política más importante que vive el Uruguay, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Es decir, y digo esto porque, bueno, ya sabemos lo que ocurrió en los 60 y los 70, no nos vamos a detener ahora en esto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el vallismo, en efecto, no intenta modificar el sistema de tenencia de la tierra, que a veces es una interpretación que se hace y yo creo que está mal. Es un poco, ¿no?, equivocada, decís. Exacto. Lo que sí intenta hacer el vallismo es justamente, bueno, modificar el sistema impositivo para gravar la tierra. Y eso genera una reacción muy muy no forma parte del cambio, pero sí forma parte del cruje. Exacto. No forma parte del cambio, pero forma parte del cruje, ¿no? Y eso genera una reacción muy fuerte desde las cámaras, desde la Asociación Rural, desde la Federación Rural, que se crea en el 15, pero que bueno, que ya está aglutinando, desde muchas de las cámaras empresariales, dentro del Partido Nacional y dentro del propio Partido Colorado. Porque, por ejemplo, José Cerrato, que es el ministro de Hacienda de Valle, que en 1905 presenta el primer proyecto de reaforo de los predios rurales, luego va a terminar convertido en opositor al vallismo, ¿no? Desencantado de esta situación, ¿no? Entonces el vallismo intenta modificar la política impositiva basado en un concepto de una distribución de la riqueza más equitativa, ¿no? Es decir, que si los predios rurales son mejor gravados, ¿sí?, ese sistema impositivo novedoso se puede reinvertir, por ejemplo, en pensiones, se puede reinvertir en asistencia social. Pensemos que es un Estado que se está expandiendo. Siempre hemos hablado, los uruguayos, de que somos un Estado laico, pero ese Estado laico precisa de recursos. Vos le sacás a la Iglesia Católica la administración de los hospitales. ¿Quién lo banca? ¿No? ¿Cómo se financia? Bueno, se financia con recursos públicos. ¿De dónde salen esos recursos públicos? Salen de los impuestos. Obvio. ¿No? Es decir, el Estado, cuando quiere tener un sistema público vigoroso, no se puede achicar, se tiene que expandir. La manera que tiene de expandirse, entre otras posibilidades, es a través de una columna vertebral impositiva vigorosa, importante. Y eso es lo que intenta hacer el vallismo, atravesado también por la crisis económica que se desencadena en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O de las disputas interimperiales de fines del 19 y principios del 20. Bueno, eso provoca la derrota del vallismo. Pero pese a que provoca la derrota del vallismo, no evita que algunos diputados vallistas y el propio José Valle y Ordóñez sostengan, entre otras cosas, que la propiedad privada es un robo. Cualquier político que salga hoy en la tele a decir que la propiedad privada es un robo, no consigue un voto nunca más. Claro, pierde. Qué curioso, yo te iba a decir, pierde la elección. Por esto que decíamos hoy al inicio, porque la propiedad hoy es un valor. Pero Valle, por ejemplo, en el Congreso del en la Convención Colorada del año 1925, cita Proudhon, es decir, cita a un pensador anarquista y dice la propiedad privada es un robo. Domingo Arena,
¿no? Es decir, un hombre de extrema confianza del vallismo, tiene unos discursos parlamentarios que son incendiarios, pero incendiarios en esta línea, ¿no? Es decir, de cuestionamiento a la existencia de la propiedad, de que presentan propuestas o proyectos de que todas las propiedades entregadas por el Estado en forma previa a 1795 vuelvan a manos del Estado, regresen a manos del Estado. Hay unas posturas que son en algún sentido expropiadoras, ¿no? Contrarias a ese ascenso de la propiedad privada. Entonces ahí es que, por lo menos en el plano discursivo, porque el vallismo no expropió ni media tierra, salvo como ocurre hoy en día para hacer ferrocarriles o para hacer caminería rural, o para, etcétera. Pero ahí es que empieza ese crujir entre posturas, entre discursos. Y esto genera una reacción muy grande, encabezada en la oposición política al vallismo, por don Luis Alberto de Herrera, nada más y nada menos, ¿no? Que va a ser además vicepresidente de la naciente Federación Rural, ¿sí? Y que va a ser, bueno, uno de los tantos, digamos, intelectuales y políticos que va a plantear la necesidad de defender una propiedad privada, individual y indivisa contra justamente el avancismo, contra esas ideas socialistas que plantean que la propiedad tiene que volver a manos del Estado. Sí, el representante más cabal del... Bueno, ya que hablábamos de Gerardo, del liberalismo conservador, ¿no? Que era, y además incluso el propio Sanguinetti en el último libro dice que... incluso me pareció bastante interesante esa mirada, porque hoy día cuando la tentación apocalíptica acerca de qué forma de hacer política tenemos y cómo se producen los enfrentamientos conceptuales que hoy día están, y yo sentí en su libro que él trataba de relativizar la gravedad de estos hechos, señalando que todo lo que le pasó al vallismo no fue otra cosa que recibir la más increíble andanada de... por supuesto, ideas contrarias, fruto de la libertad, pero junto con ellas, insultos, adjetivos, radicalismos. Es que los recibe, ¿no? Pero también después el Partido Colorado sufre, ¿no? En la década del 10, bueno, sufre esos distintos cismas interiores o distintos cismas internos que lo van en algún sentido, no sé si es la mejor expresión, pero desangrando, ¿no? Provocando divisiones. Entonces, estas posturas más radicales empiezan a quedar aisladas. Y minoritarias, además, ¿no? Y empiezan a ser minoritarias. Entonces, los reaforos contributivos, es decir, la contribución inmobiliaria que, digamos, pagamos hasta hoy, que se crea la contribución inmobiliaria en el Uruguay, se crea por ley en 1887, por supuesto que no es la misma la que pagamos hoy que en 1887, pero la contribución inmobiliaria se divide en urbana y rural. La contribución inmobiliaria, en el caso rural, va haciendo unos ajustes que son, bueno, porcentualmente en algún sentido menores. ¿Cuál es el argumento del vallismo en ese entonces? Que el precio de la tierra crece. Entonces, si el precio de la tierra crece, hay que gravarla, hay que establecer un sistema impositivo que acompañe ese crecimiento del precio de la tierra. ¿No? Es decir, ¿por qué no puede ser que si ese bien que había tenido un siglo antes un valor de cambio como bien económico, la tierra, muy menor, ¿no? Era más rentable tener una tierra, pero sobre todo ser propietario de casas en las ciudades, por ejemplo. Claro. Ese bien crece, pero crece muchísimo, ¿no? Cuando digo muchísimo es que en 10 años se cuadriplica el valor de la tierra. Entonces, ubícame el tiempo, el año. Principio del siglo XX. O sea que el argumento del siglo XX. Que hasta entonces regía. ¿Y qué querés? ¿Qué vamos a cobrar por esto si no vale nada? Exacto. Se había dado vueltas. Entonces la contribución inmobiliaria lo que busca es justamente crear una fiscalidad moderna para solventar ese Estado que está creciendo, para solventar ese Estado que, por ejemplo, se está apropiando lo digo en el buen sentido, no es peyorativo, que se está laicizando, es decir, que está recuperando la administración hospitalaria, que va a construir a principios del siglo XX un puerto moderno. Todo eso precisa de recursos. Pero entonces, si tuviéramos que pasar una raya al día de hoy, instalado ya un cuarto de siglo en este último siglo, ¿no? Sí. Estamos ahí al borde del 25. Podríamos decir que esta historia sobre la propiedad privada de la tierra en Uruguay, a pesar de esos crujidos, en líneas generales es bien hija de su nacimiento. En líneas generales es bien hija de su nacimiento porque el sistema de tenencia... la nena tanto no ha cambiado. En el sistema de tenencia de la tierra
se consolida a principios del siglo XX. Por eso yo corto el libro en el 12, Claro. ¿no? Que es la primera vez que Uruguay tiene un sistema catastral, es decir, que tiene una especie de placa o de radiografía de todo el sistema de la división de la tierra al interior, ¿no? Es decir, el catastro como un instrumento legal que dice esta persona es propietaria, físico y también fiscal. Tenés un minuto para que me Sí. cuentes en un minuto lo suficiente para que nos dé ganas de conversar esta noche y que vaya la gente, seguir conversando en la radio más temprano que tarde y fundamentalmente comprar el libro, ¿ok? Sí. Leer el libro, para lo cual se puede comprar, ¿no? No sé cómo te llevas con la propiedad privada del libro, pero bueno, en fin, ¿no? Cada uno, si vos podés garronearlo por ahí, te las ingenias. Hay un espacio del libro a propósito del concepto agrimensura, ¿verdad? Sí. Que entendés que es valioso. Por lo pronto lo desarrollás. Danos una palabra. Bueno, a ver, porque son actores fundamentales en ese proceso de privatización. Son actores fundamentales porque un agrimensor, como ocurre hasta el día de hoy, dice, en este cuadrado pertenece a Alejandro, pertenece a Nicolás, y no pertenece a Alejandro, no pertenece a Nicolás. Exacto. Eso implica un proceso técnico de aprender y de incorporar, medir la tierra y conocer el territorio. Lo cual implica, por un lado, que el Estado tenga que invertir recursos también, porque hacer un mapa de un país o conocer la geografía de un país, no hoy que tal vez tenemos otras, no porque quienes estén escuchando dicen, bueno, pero yo con Google Maps resuelvo todo. En 1830, el conocimiento de la geografía de un territorio, de un país, es algo que implica muchos recursos humanos, económicos y técnicos. Y los agrimensores van cumpliendo esa tarea. Nosotros, por ejemplo, le debemos el primer mapa conocido del Uruguay a un ingeniero agrimensor, a un ingeniero militar, que es un agrimensor, que es don José María Reyes, que en 1834 elabora la primera carta geográfica del Uruguay, ¿sí? Que es el mapa más o menos del Uruguay como lo conocemos Se podría hoy. decir el primer mapa. El primer mapa del Uruguay, ¿no? Porque Es decir, Reyes. hay otros que marcan límites, pero bueno, el primer mapa, si se quiere moderno, Sí. es el de 1834 de don José María Reyes, que luego lo va a replicar en 1846 como funcionario del gobierno del Cerrito, porque Reyes era uribista. Ajá. Digamos, entonces los agrimensores cumplen un papel fundamental en ese proceso de privatización y son actores políticos, no político partidario de tal o cual partido, sino que son actores políticos en el sentido de que el Estado resuelve privatizar las tierras, es decir, que el Estado resuelve llevar adelante una política pública y que esos agrimensores cumplen con esos designios y defienden una idea de propiedad. Entonces, a mí me parece que era un actor, o me parecía, tal vez en el libro no lo logro cumplir, pero me parecía que eran actores que hasta entonces no habían merecido una Claro. consideración. Uno piensa en la propiedad de la tierra y ¿en qué piensa? En los ganaderos, ¿no? Piensan los terratenientes, Está bien, piensan está las bien. disputas por las tierras, pero en realidad son unos actores fundamentales. Entonces, yo intenté construir una historia política. de la Haces, agrimensura. digamos, un poco de justicia, por lo menos colocarlos en el anaquel Exacto. de tal modo que lo veamos. Tratar de entender cómo también cumplieron esa función central que permitió, como decía recién, conocer el territorio y por otro lado permitió privatizar las tierras y por otro lado permitió también pensar en el ordenamiento territorial del Uruguay. Che, a mí me parece que de 1912 para adelante se viene la segunda parte, ¿no? Bueno, eso, a ver si nos está escuchando, hay que comprometer al CIDE Sabella. de Sí, banda. ¿cómo no? Y podemos estar Pero vos lo dispuestos. tenés ya escrito, ¿cómo es la cosa? No, yo no tengo nada escrito, pero bueno, Pues siempre yo te se diría puede- que ya llamo al CIDE para decirle que Siempre onda. se el CIDE. puede, siempre Hoy se de noche puede- lo podemos hoy de noche lo presionar. podemos presionar. ¿Ah? Este- Bueno, y si no, alambramos El Teatro del Galpón. Bien, bueno, que a propósito, ya fue alambrado, ¿no? Tiempo Exacto. atrás. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Gracias por la Gracias a visita, gracias por el aporte. Hacemos otra vez la invitación a Dúo para que nos acompañen esta noche, en la noche de las librerías. Va a ser primero, que la idea es maravillosa, y segundo, que en particular lo que va a ocurrir en Banda Oriental es hermoso con este desfile de 6 libros distintos, con 7 autores diversos. Bueno, vamos a estar conversando con todos ustedes y en ese contexto va a estar Nicolás Dufo con nosotros en la noche de las librerías.